Vero, si me puedes ayudar con la presentación en lo que se van uniendo más personas. Hola Claudia, ¿cómo estás? Claro que sí. Hola. Qué gusto verte siempre, a todas Igualmente, por gracias. aquí. A ver, seguimos admitiendo. Oigan, pues una vez más, gracias por unirse a esta segunda sesión de nuestra campaña, nuestro desafío común. En lo que van entrando más personas, como siempre, me gustaría que nos saludáramos por el chat, que me pusieran desde dónde se unen. Yo sé que hay muchas personas de México, pero también de otros países, ¿no? De Argentina, de Chile, ¿no? Nuestros líderes están en todas partes, entonces, si me van poniendo por ahí desde dónde están. ¿Será posible acceder a la grabación de la sesión pasada? La sesión pasada tuvimos un problema técnico y solo se grabó la mitad de la sesión. Estamos buscando la primera mitad. Si se logra, lo subiremos a YouTube, pero les pedimos una disculpa por eso. Esa es la sinceridad de lo que sucedió. Pero en esta, miren, ya estamos grabando y ya tenemos mucha más precaución con eso, aunque ya saben que a veces pasa. A ver, hola desde Puerto Rico, desde Argentina, desde Ciudad de México. Ana dice que desde Panamá, hola Ana. Hilda, que siempre está presente desde Tlaxcala, Guanajuato, muchas gracias. Sofía desde Chile, mi tocaya. Desde Panamá también, territorio indígena. Hola, muchas gracias por también estar desde allá. Puebla. A ver, ¿cuántos somos ya? 55. Súper. Pues miren, vamos haciendo nuestros rompehielos y estoy segura de que se van a unir más personas. Los acuerdos de la sesión ya se lo saben. El primero, por favor, mantener su micrófono apagado porque luego causa mucha interferencia con nuestra ponente. Segundo, de ser posible, abrir sus cámaras para no sentirnos un poquito más cerquita, tener contacto visual. Y ya saben, usar el chat para comentar, hacer preguntas. Yo sé que siempre el chat es una conversación aparte muy, muy nutrida, entonces me gusta que lo sigan usando. Saludos desde Valle de Chalco, Buenos Aires también. Hola, hola a todos. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Ahora sí, ahora que estamos muy olímpicos, no sé si ustedes han seguido las Olimpiadas, yo sé que hay cosas que pueden ser muy controversiales, pero les quise poner un check-in para que me cuenten, en esta escala de Simone Biles, esta increíble gimnasta, ¿cómo llegan el día de hoy a la sesión? Tenemos ahí varias emociones. Si me pueden poner en el chat, uno, dos, tres. A ver, el dos. El dos es como muy ganador, ¿no? Muy ganadora, muy lista. El siete. El siete, así como que esperando los aplausos. Uno, ok, con tranquilidad, esperando. El seis es como en medio de la acción, ¿no? El seis es como que estoy trabajando haciendo lo mío. El uno también esperando. Alguien puso tres, cuatro y cinco. No sé cuál es esa emoción. A ver, el 3 ya, ganadores, ganadores el día de hoy, martes. Gabriela dice 4, muy feliz. María dice uno, también en paz, meditando. Ok, muchas gracias. Bueno, ya tenemos a 66 personas en la sala. Vamos a darle para que no nos coma el tiempo. Y bueno, ahora sí, les doy la bienvenida a esta segunda sesión de nuestra fase de capacitación. Para los nuevos que no han estado en las sesiones anteriores, esta es una sesión que forma parte de nuestra campaña que se llama Nuestro Desafío Común y que se trata de capacitarnos para poder llegar y participar en el proceso de actualización de las NDCs de nuestros países. Entonces, nuestro eslogan es capacítate, monitorea y participa, y eso es lo que estamos haciendo ahorita todos juntos como comunidad. Y me da mucho gusto que estén por acá.
Esta es la sesión número 2, que va a ser sobre la historia de las contribuciones nacionalmente determinadas. Yo sé que muchos de nosotros no sabemos o no sabíamos hasta hace muy poquito qué son las NDCs, tal vez ni siquiera nos quedan muy claros, pero para eso está nuestra ponente el día de hoy que nos va a explicar todo. Y ahora sí le quiero dar la bienvenida a Mariana Díaz, que ya está por acá, que ella es líder de proyecto de política climática. De hecho, hace cosas específicamente sobre las NDCs en Iniciativa Climática de México. Es especialista en facilitar procesos de desarrollo sostenible que se transforman en políticas públicas y acciones de gobernanza sólidas. Así que ya que tenemos aquí a Mariana, le doy la bienvenida y un gran saludo. Mariana, te dejamos. Hola, hola, muchísimo gusto a todos quienes están participando hoy. De verdad, es increíble ver cómo no deja de conectarse gente, lo agradecemos muchísimo. Especialmente quiero agradecer a Sofía y a Vero y a The Climate Reality Project por esta oportunidad increíble. La verdad es que a mí me encanta hablar sobre política pública climática y cuestiones de difusión que podamos transmitir un poco de pasión y de enamoramiento de una política pública climática que puede ser lo más aburrido, técnico y frío del mundo. Y eso es lo que hemos intentado desde hace casi 2 años con todo el proyecto de contribución determinada a nivel nacional desde la sociedad civil en Iniciativa Climática de México. Entonces, pues muchísimas gracias a todas y a todos por conectarse. Voy a dar inicio a la presentación. Al final de la presentación, el micrófono está súper abierto para preguntas, comentarios, dudas. También en el chat, váyanlas poniendo, por favor. Y si no tenemos oportunidad, perdón, por ahí hay un micrófono prendido, si alguien lo puede apagar. Si al final de la sesión no damos respuesta y cabida a todas las inquietudes, preguntas y comentarios, por favor, háganoslos llegar por correo electrónico, a los chats, a cualquier lugar, pero el chiste es que siga la conversación. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla y si me dan una señal de que se ve perfectamente bien, alguien de Sí, la perfecto, audiencia, la vemos. gracias. Se ve Súper, perfecto. empezamos. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de la historia de las contribuciones determinadas a nivel nacional, qué son, de dónde salieron, por qué existen y sobre todo, qué hacer con ellas. Esto nos tiene que remontar a la primera COP y voy a hablar desde lo más básico, básico, que tiene que ver con todo este tema de cambio ambiental global. Y empezamos porque una COP significa Conference of the Parties, en español, conferencia de las partes. ¿Qué partes? Pues los países que han, perdón, hay un micrófono por ahí otra vez prendido y se me rebota a mí el sonido, ese es el problema, perdón. Eh, Todos los países que han participado de una u Pensé que otra la COP forma. significaba Conference of Climate. No, Conference of the Parties. Así. O no, 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 no significa ni siquiera Conference of Parties, es Conference of the Parties, conferencia de las partes. Entonces, bueno, la primera COP fue en 1995 en Berlín. Eh, Esto se origina en la primera reunión sobre cambio climático, que fue la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Después de 1992, de la Cumbre de Río, fue la Cumbre de la Tierra que muchos llamamos la Cumbre de Río, pues de Río de Janeiro. 3 años después fue la primera conferencia de las partes en 1995 en Berlín. Bueno, hay varias cosas que quiero explicar muy rápidamente en esta lámina y que nos van a acompañar a lo largo de toda la presentación. La primera, del lado izquierdo está el logotipo de ICM y el logotipo de NDC desde sociedad civil, porque es el marco en el que se desarrolla esta presentación. En Iniciativa Climática en México hace 2 años nos dimos a la tarea de elaborar la contribución determinada a nivel nacional desde sociedad civil y más adelante la voy a explicar y por eso es que están ahí esos logos.
Del lado derecho está el hashtag Podemos Hacer Más, porque sabemos que México, con la capacidad instalada que tiene, la inmensa cultura, biodiversidad, diversidad social y sobre todo visión y compromisos climáticos, puede hacer más. Entonces es nuestro deber como ciudadanos del mundo y como ciudadanos de México hacer más. El siguiente logo que está abajo de Podemos Hacer Más es el logotipo de Naciones Unidas y de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y lo pongo ahí porque de verdad es un acrónimo difícil de que se te pegue en la mente. Y pues lo voy a dejar ahí toda la ¿Está abajo de una presentación. Mac? ¿Mandé? Ah, lo voy a dejar ahí toda la presentación porque tenemos que tener claro que todo este tema de COPs y de NDCs ocurre en el marco de Naciones Unidas. Entonces, esto es lo que nos va a acompañar toda la presentación y regreso entonces a Conferencia de las Partes y la primera COP en 1995 en Berlín. Decía que se origina a partir de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Y una pequeña reflexión es que de 1992 a 2024 han pasado 32 años. Y hay unos signos de interrogación que me obligan a pausar y a reflexionar sobre qué ha pasado, cuánto hemos avanzado, cómo lo hemos hecho y a costa de qué estos 32 años. Llevamos 32 años hablando de cambio climático, de cambio ambiental global, de calentamiento global, de muchísimos fenómenos y solamente o en su mayoría narramos lo que ocurre. Hacemos recuentos, hacemos narraciones, por supuesto que cada año hay más financiamiento, hay más acciones, pero objetivamente, honestamente, sinceramente, ¿qué hemos hecho estos 32 años? No solo a nivel México, no solo a nivel Latinoamérica, no solo a nivel global, sino a nivel individual. Estos 32 años, quien sea que entre en este rango de tiempo, ¿qué hemos hecho? Como personas, ciudadanos del planeta y a nivel global como países. Quiero resaltar que en la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro se abordaron o se organizó en tres pilares fundamentales, que fueron desertificación de suelos, es decir, todo lo que tiene que ver con cambio de uso de suelo y pérdida de suelo. Y en 2024 estaríamos abordando la COP16. Se abordó también un pilar importante que tiene que ver con pérdida de biodiversidad. Entonces, este año tenemos la COP16 de biodiversidad y se abordó todo lo que tiene que ver con cambio climático, que estamos este año, aquí está mal porque este año es la COP29, no 27, ya han pasado 2 años desde este conteo, no sé por qué me quedé en la COP27. Bueno, ya sé, pero al rato les cuento, porque ahí México presentó aumento de ambición. Entonces, estos tres pilares de certificación, pérdida de biodiversidad y cambio climático, pues si se dan cuenta, son sistemas que sostienen la vida. Y hablar de desertificación, de pérdida de biodiversidad o de cambio climático es hablar de la vida posible en este planeta. Entonces, es de la mayor importancia abordar absolutamente todos los temas que se desprenden de estos tres pilares con la mayor objetividad y con la mayor contundencia posible como países y como región. En términos generales, en estas reuniones, empezando por la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, se reúnen casi 200 países para negociar acciones conjuntas. Y está en rojo y en grande conjuntas porque obviamente hace alusión a la importancia de reconocer al planeta como un sistema en el que lo que se mueve en mi barrio se mueve en el planeta. Y la acción que hago yo en lo individual tiene una incidencia en lo global y viceversa. Y en la importancia de conjuntar esfuerzos, financiamientos y visiones, en este caso a nivel Latinoamérica, para abordar todos los desafíos más complejos del cambio climático.
En estas reuniones se propone, se evalúa y se aprueban mecanismos, instrumentos y políticas que combatan el cambio ambiental global. ¿Y por qué está en rojo cambio ambiental global? Porque no solamente hablamos de cambio climático, de desertificación o de pérdida de biodiversidad. El cambio ambiental global es el fenómeno grande y es muy importante entender esto y aprender esto. Y hay otros fenómenos que forman el cambio ambiental global, que son desertificación, pérdida de biodiversidad, cambio climático, pero también acidificación de los océanos y algunos otros, cuestiones geográficas. Y una cosa muy importante es que estas reuniones tienen el gran potencial para establecer y cumplir negociaciones que definan medidas de contención de la crisis climática a escala global. Y no está resaltado en rojo ni negociaciones ni establecer, está resaltado en rojo el verbo cumplir, porque tenemos que empujar, exigir y contribuir al cumplimiento de todos los compromisos climáticos que la región ha suscrito y que cada uno de los países firmantes de todos los acuerdos, mecanismos, instrumentos, etcétera, se han comprometido. Después de la primera COP aparece otro parteaguas que es la COP 3 en Kioto, Japón, la fa- la- en, en 1900, perdón, en 1997. ¿Y qué ha pasado de 1900 a 2000, de 1997 a 2024? Pues 27 años en los que otra vez se repiten las mismas preguntas. ¿Qué hemos hecho? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿A costa de quién? ¿Y cuáles han sido los beneficios? Entonces, en Kioto surge el primer protocolo legalmente vinculante. Eso quiere decir que los países que se suscriben al protocolo de Kioto están absolutamente obligados con un marco legal internacional a cumplir lo que ahí suscriben. Se conformó o se conforma por 37 países industrializados y la Unión Europea, que da un total de 196 países firmantes, y fue una idea muy visionaria para abordar en aquel tiempo el efecto invernadero, por eso está entre comillas, porque ahora hablamos y tenemos una narrativa un poco distinta, pero recordarán el aquel llamadísimo y alarmadísimo efecto invernadero, ¿no? Bueno, solamente cultural, brevario cultural. Fue aprobado el 11 de diciembre del 97 y entró en vigor el 16 de febrero de 2005, o sea, muchos años después. Entonces, ¿qué pasa en todos estos huecos y vacíos que la legalidad genera o propone? ¿Qué hace el planeta o estos países firmantes cuando pasan estos huecos? Y lo voy a llevar también a lo que ha pasado con la NDC, por ejemplo, de México. Esto es interesante. Acá en el protocolo de Kioto, los 196 países firmantes se comprometieron a reducir en 5% los niveles de emisiones de CO2 en comparación con la línea base de ese momento. Entonces, en 1990 hablamos de 22.400 millones de toneladas, en 2013 de 35.800 y en 2023 de 40.000, perdón, de 40.900. Esto es la reducción del 5% y los números que acabo de leer es lo que ha aumentado eh, los índices de aumento, el porcentaje de aumento de emisiones de CO2. En 1990 hablamos de que el planeta emitía 22.400 millones de toneladas. En 2013 aumentó a 35.800 y en 2023 aumentó a 40.900. Esto nos da un aumento del 83%. Entonces me regreso a los signos de interrogación del protocolo de Kioto en 1997 al día de hoy, en 2024, estamos hablando en términos generales, cerrándolo a un aumento del 80% de las emisiones de CO2. Entonces, otra vez, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Con quién lo hemos hecho? ¿Y a costa de qué lo hemos hecho? Eh, es, es mandatorio frenar un momento a reflexionar sobre estos porcentajes y las llamadas emisiones de CO2 y acciones de mitigación y sobre todo de mitigación, pero también de adaptación. Y aquí ustedes me van a decir, es que el 60% de aumento que hay entre 1990 y 2013
más el 14% de aumento que hay entre 2003 y 2023 no cuadran a 83%. Pues no, pero eso lo dejé así porque también es un motivo de reflexión. ¿Qué datos estamos generando a nivel local, a nivel país, a nivel región, a nivel continente? O sea, ¿en dónde está la coherencia, consistencia y solidez de datos? ¿Cómo estamos midiendo? ¿Qué estamos midiendo? ¿El impacto? ¿Las emisiones nada más? ¿Números? ¿Impactos en cuestiones sociales, culturales? O sea, ¿qué medimos cuando medimos? Y por eso dejé así esos números. Esto es un pequeño paseo por los hitos clave de las COP sobre cambio climático. No me voy a detener en cada una, solamente, por ejemplo, resaltar que en la COP 18 de Doha está la enmienda de Doha que se requerían 144 partes firmantes para que ocurriera en 2020. Eso no ocurrió. Entonces, otra vez, ¿qué pasa con este tipo de vacíos que Ah, la legalidad genera o propone? No sé, ahí también podríamos hablar un poco al respecto. ¿Y qué pasa con todo el cambio ambiental global cuando se generan estos vacíos legales? Bueno, ¿qué es una contribución determinada a nivel nacional? Con sus siglas NDC por el significado en inglés. eh, Son compromisos de mitigación y adaptación establecidos por los países firmantes del Acuerdo de París. Esa es la definición más concreta que está en el sitio de Naciones Unidas, pero yo abrí el paréntesis después de adaptación, porque si hablas de mitigación y adaptación, tienes que hablar a fuerza, sin duda alguna, de gobernanza, de arreglos institucionales, de transparencia, de financiamiento, de justicia climática, de equidad de género, de salud, de niñez. O sea, no podemos hablar de mitigación y adaptación obviando o desatendiendo todos estos otros temas que son absolutamente indispensables, condiciones habilitantes o habilitadoras, como les llamamos en el gremio, que son las que te permiten implementar o ejecutar pues acciones de mitigación y adaptación, pero que muchísimas veces son igual o más importantes que una acción de mitigación porque tienen muchísimos cobeneficios y ventajas indirectas cuando las abordas de manera contundente. Y me parece que como región tenemos mucho que aportar aquí porque hay muchas buenas prácticas que se pueden replicar en todos los países y a nivel regional cuando hablamos de mitigación enmarcada con fuertes arreglos institucionales o de mitigación enmarcada con una estructura de gobernanza eficiente, sólida, o cuando hablamos de mitigación o de adaptación, cuando el acceso al financiamiento es accesible, es justo, es expedito, etcétera. Las contribuciones determinadas a nivel nacional, según el Acuerdo de París, están mandatadas a actualizarse cada 5 años o antes de ser posible. Y deben de tener o deben de cumplir con el principio de progresividad o incremento de ¿Por ambición. qué no Esto es, compré esta semana? perdón, esto es, si en la NDC de 2015, por ejemplo, México se comprometió a reducir a mitigar sus emisiones de CO2 en 22%, en la siguiente NDC, que es 2020, pues el 22% tiene que aumentar. Y la lógica de esto es muy sencilla. Aumentan las producciones, aumenta la producción industrial o el nivel de industrialización de un país, las actividades industriales, aumentan los gases de efecto invernadero, entonces tu meta de mitigación también debe de aumentar. Yo no puedo decir que voy a mitigar lo mismo hoy que lo que mitigaba hace 100 años cuando la población y las exigencias energéticas para que esa población viviera son absolutamente distintas. Entonces, el principio de progresividad o incremento de ambición es lógico, pero sobre todo es absolutamente mandatorio. Y voy a explicar ahora que en la página en donde está esta definición está el logotipo de Naciones Unidas
y dice esta leyenda de Climate Promise, la promesa climática. Y esto es algo que nos va a acompañar a partir de aquí el resto de la presentación. Y me gusta muchísimo que sea la promesa climática. Y vamos a hablar un poco en torno a eso más adelante. Otra cosa importante que tenemos todos que diferenciar son las metas o el escenario condicionado y las metas o el escenario no condicionado que constituyen a una NDC. Todas las NDCs del mundo están conformadas por 4 elementos. El escenario condicionado, el escenario no condicionado, perdón, se saltó una E en escenario. El escenario no condicionado, el componente de adaptación y el componente de mitigación. El escenario condicionado tiene que ver con lo que un país puede lograr si recibe apoyo de otro país o de otros países. Es decir, son las metas condicionadas a apoyo exterior, a apoyo externo. Y el escenario no condicionado es todo lo que un país puede hacer con sus propios recursos, capacidad instalada y voluntad política y todo lo que dije en el primer párrafo: gobernanza, arreglos institucionales, transparencia, financiamiento, justicia, etcétera. La definición oficial que está en este sitio de Naciones Unidas es que una contribución determinada a nivel nacional es una serie de arreglos, mecanismos, procesos encaminados a cumplir el objetivo de limitar un aumento medio de la temperatura mundial a 1.5 grados centígrados Celsius. ¿Qué es eso? Mitigación, el componente de mitigación, perdón. A adaptarse al impacto climático, eso es el componente de adaptación, y a garantizar una financiación, eso es financiamiento, suficiente para lograr estas metas. Y suficiente tiene que ver con responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Y hacer el máximo que un país puede. Si México, con sus capacidades instaladas y recursos instalados, puede mitigar 10%, México se debe de comprometer en su 100% a mitigar el 100% de ese 10%. Aunque China emita 30% más y se haya comprometido a reducir sus emisiones en 40%, China tiene que cumplir el 100% de su 40%. Es decir, no se vale que porque un país emita más, yo que emito menos, estoy obligado a mitigar menos. Lo que yo emita, estoy absolutamente obligado, y ahí dice legalmente vinculante, estoy absolutamente obligado a mitigar el 100% de lo que emito. Y esa es la realidad. Ese sería el camino más sensato de mantener la temperatura debajo del 1.5 grados Celsius. Y una cosa importante es que han visto los últimos reportes del IPCC, del órgano científico de Naciones Unidas que hace la medición y reporte del aumento de emisiones de CO2, y no estamos ya por debajo del 1.5 grados. No lo estamos. Hemos sobrepasado significativamente, y los últimos reportes hablan de un alrededor de 2 grados centígrados. Y si seguimos como vamos, no vamos a poder mantenernos debajo de 2 grados centígrados. Entonces, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de cambio ambiental global, de calentamiento global y de una promesa climática? La NDC para el caso de México. Cuando tuvimos la oportunidad en Iniciativa Climática de México de hacer la NDC desde sociedad civil, pues yo tuve la gran oportunidad de revisar 196 contribuciones determinadas a nivel nacional. Todas absolutamente son distintas, todas absolutamente contienen elementos increíblemente enriquecedores, todas tienen vacíos, todas tienen áreas de mejora, pero todos los países en alguno u otro momento han presentado una NDC. Y voy a hablar del caso de México porque
pues esta vez pues es mi país, ¿no? Pero sería muy interesante hablar de las NDCs de Latinoamérica, por ejemplo, porque hay información sistematizada al respecto, en fin. Eh, la NDC, ¿qué pasa con México? México es un país altamente vulnerable, es el quinto país megadiverso, tiene altísimos índices de pobreza y un mosaico social y cultural muy grande, como todo Latinoamérica. Y eso significa que tenemos que reconocer que hay desafíos particulares. El escenario multicultural, megadiverso y con altísimos índices de vulnerabilidad y pobreza que presenta Latinoamérica, no lo presentan otros continentes u otras regiones del mundo. Entonces, es importante tener eso en mente. Eh, Ahí les estoy presentando la información de la primera NDC de México cuando el Acuerdo de París. Esa es la portada del documento y ahí el entonces presidente Enrique Peña Nieto dijo el 23 de septiembre de 2014, México asume su responsabilidad global con un compromiso sólido de reducción de gases de efecto invernadero para nutrir el nuevo acuerdo bajo la Convención de Cambio Climático que se adoptará en la COP de París 2015. Y otra vez hablamos de estos veintitantos años que han pasado desde entonces y los signos de interrogación que mostré al principio. ¿Qué ha pasado en México con la NDC? ¿Cómo hemos implementado? ¿Cómo hemos medido? ¿Cómo hemos reportado? ¿Cómo hemos invertido? Y las mismas preguntas se extienden a nivel Latinoamérica. Ahí puse una fotografía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que habrá presentado alguna actualización, no sé cuál, en el Diario Oficial de la Federación, el mecanismo en el que en este país se reportan las leyes que se acaban de acordar como leyes y que regirán a todo el país a partir de su publicación en este diario. Y esto pasó en 2020. Bueno, esta es la portada, solamente quiero hacer referencia a ella, porque para mí una NDC debe de ser tan importante como una constitución política de un país. Lo hemos visto últimamente a nivel Latinoamérica. Si alguien dice la constitución de este país mañana es diferente y a nadie le pregunté, el país se levanta pues en armas. ¿Cómo? ¿Cómo que la constitución va a ser distinta? ¿De qué están hablando? Pero a mí me tenían que haber preguntado, o sea, es inadmisible, es simplemente impensable. Y si es pensable y si es posible, la ciudadanía y la gente de ese país en su mayoría lo haría imposible. Lo mismo tiene que ocurrir con un NDC. Es que es el instrumento más importante con el que un país se compromete ante el resto del mundo a hacer lo que tiene que hacer para conservar el sistema vida del que hablé en la primera lámina. Si un país hace lo que quiere con su NDC, entonces hace lo que quiere con su patrimonio natural, hace lo que quiere con su patrimonio social y cultural y hace lo que quiere con su patrimonio económico. Y modificar una NDC o no modificar una NDC como debe de ser tan alarmante como ocurriría con la constitución política del país. Lo que pasa es que no la conocemos y no sabemos a nivel general qué significa una NDC y cuáles son las implicaciones ambientales, sociales, culturales, económicas y políticas que tiene. Y tenemos la obligación como ciudadanos de exigir México asume su responsabilidad global. Imagínense que ahí dijera Latinoamérica asume su responsabilidad global con un compromiso sólido de reducción de gases de efecto invernadero, bla, bla, bla. Y entonces, esto que decía arriba, la lámina anterior de promover acciones conjuntas, alude a este compromiso global como región. Imagínense esta visión de una NDC o compromisos que nutren, perdón, acciones que nutren a un compromiso regional a nivel Latinoamérica. La historia se contaría muy probablemente de manera distinta. En la NDC de 2015, solo quiero poner esto como cosa informativa, bueno, pues los compromisos no condicionados se estimaron a reducir en un 22%. Está ahí la definición de BAU, que es business as usual, es
escenario de línea base. Lo pongo porque en todas las NDCs es como el acuerdo, ¿no? Se utiliza BAU. No se utiliza el acrónimo en español, no se dice según la media o la línea base, sino se utiliza business as usual. Y es el escenario, es la línea base sobre la que se hacen o se deben de hacer todas las estimaciones para hacer las modelaciones y las perspectivas de qué es posible, qué número es posible que cada país mitigue. Y México en el compromiso no condicionado, en 2015 se comprometió a reducir sus emisiones en 22% y en el compromiso condicionado, recuerden, condicionado a apoyo extranjero de otros países, sobre todo en cuestiones de transferencia de tecnología, en cuestiones de capacitación, innovación, pero sobre todo transferencia de tecnología. Ahí México en 2015 se comprometió a reducir sus emisiones en 36%. Seguimos con los logotipos de Iniciativa Climática de México, de NDC desde Sociedad Civil y de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y seguimos con la promesa climática de Naciones Unidas. No, quiero ser muy clara, ¿eh? Esto es lo que está en el sitio. Yo le estoy dando una vuelta para la presentación. No estoy de ninguna manera diciendo que Naciones Unidas habla de una promesa climática y que cumplió o que no cumplió. No, por favor, no lo vayan a malentender o yo no lo vaya a mal explicar. Bueno, entonces después pasó la NS 2020-2022 en México. Este es un caso particular porque en 2015 fue la primera NDC de todos los países y todos los países firmantes del Acuerdo de París, 196 países, estaban obligados a presentar su actualización y aumento de ambición 5 años después, eso es en 2020. Solo que México no presentó una actualización, pero no un aumento de ambición. Entonces, bueno, pues México enfrentó ahí un proceso legal, en fin, no me voy a tener en ello, pero el chiste es que si ustedes entraban a la página web de la NDC de México, había un letrero grandísimo que decía, esta página está suspendida, México enfrenta un proceso legal de amparo por la contribución determinada a nivel nacional que no fue progresiva ni más ambiciosa, sino todo lo contrario debido a la forma en la que se hicieron las estimaciones, cálculos, etcétera, se consideró que la NDC de México de 2020 era regresiva, que es muy grave. ¿Cómo está México? Bueno, pues tuvo un retraso de 2 años en presentar una NDC más ambiciosa. Sí lo hizo en la COP27, presentó una meta más ambiciosa, aumentando de 22% a 30% en el escenario no condicionado, la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, y en el escenario condicionado hasta un 40%. México ha presentado una meta de emisiones netas cero a 2060, es decir, cuando este país en 2060, ojalá todos los que estamos aquí lo veamos con nuestros propios ojos, México declare que ha llegado a la carbono neutralidad. Sin embargo, falta transparentar cálculos, supuestos, muchas cosas respecto a la NDC de 2020. Es importante cumplir con las metas que se ha comprometido en esa NDC, pero no va a pasar este cumplimiento si no tenemos políticas públicas diferentes a las actuales. Y esto aplica al país y a la región. O sea, como región tenemos que cambiar ciertos paradigmas respecto a las políticas públicas, a la forma en las que las diseñamos, la forma en la que las implementamos y la forma en la que las medimos. Y si no logramos eso como país y como región, el cumplimiento con las metas globales y sobre todo, la reducción de emisiones va a quedar lejos de las promesas. México hoy en día está elaborando una ruta de implementación para la NDC que presentó en 2022. Bueno, les quiero presentar, muchos de ustedes ya conocerán a Climate Action Tracker. Es un proyecto
proyecto científico independiente que hace ciencia para medir pues, el avance del cumplimiento de las NDCs de los 196 países firmantes del Acuerdo de París y cómo lo están haciendo. A la izquierda tienen la gráfica del pues, termómetro, ¿no? Y qué significa en grados centígrados el cumplimiento de la acción climática en términos generales y específicos de la NDC de los 196 países desde 2009. Para el caso de México, la primera evaluación, pues México apareció como altamente insuficiente. Después vino 2020, en donde México no presentó la actualización de la NDC, y entonces en la última medición, que fue en 2022, creo, sí, 2023, México aparece como críticamente insuficiente. Es decir, que vamos de mal en peor. Y si México no toma acciones contundentes a partir de ya, esta evaluación que es realizada por un organismo independiente que genera ciencia, pues no solo va a salir peor, sino que todas las comunidades, grupos, personas, habitantes de este país que viven las consecuencias directas de esta insuficiencia, pues van a hablar por sí solas. Y eso es lo que no queremos y eso es lo que precisamente tenemos que evitar, ¿no? O sea, ver este criterio de críticamente insuficiente hecho realidad en los grupos y poblaciones más pobres, más vulnerables, quienes menos emiten, quienes más y más cruelmente pagan las consecuencias, etcétera. O sea, este crisol de complejidad climática que conocemos en Latinoamérica muy bien. Eh, entonces, en 2022 nos dimos a la tarea en Iniciativa Climática de México de hacer la contribución determinada a nivel nacional desde la sociedad civil. ¿Por qué desde la sociedad civil? Porque ICM es una organización de la sociedad civil y esta NDC se hace como un insumo de la sociedad civil para ofrecer al gobierno insumos técnicos y narrativos para la política pública. Y en esta NDC, la meta condicionada, bueno, ICM hizo todo un estudio técnico, estimaciones, modelaciones, ahora más adelante lo muestro muy rápidamente, y a partir de todo este esfuerzo técnico absolutamente basado en ciencia, impecable en términos de modelación, utilización de herramientas para modelar, para estimar, para etcétera, eh, de acuerdo a Iniciativa Climática de México, esta NDC en la meta no condicionada puede elevar la reducción de emisiones hasta 30% al 2030 en el escenario no condicionado, y en el escenario condicionado eleva de 36%, que es el porcentaje que estaba en la NDC previa, a 47%. Los mensajes claves pues son que es urgente empezar la implementación y que una mayor demora va a hacer ya imposible cumplir las metas al 2030, y eso tiene que ver con cuestiones técnicas de cuándo alcanza un país el pico máximo de emisiones, que implica habilitar toda la infraestructura técnica, política, social, etcétera, para empezar a descarbonizar la economía. Entonces, entre más nos tardemos, no solo como país, sino como región, entre más nos tardemos y posterguemos la implementación, pues más lejos estamos del pico de emisiones y más lejos estamos del 2030. Entonces, bueno, esta NDC tiene más de 80 acciones y medidas eh, para para los escenarios, 80 medidas 80 acciones o medidas para el escenario no condicionado, y solamente 8 medidas para el escenario condicionado. ¿Esto qué quiere decir? Que el gran porcentaje del escenario no condicionado en 80 medidas es porque ICM reconoce que México, con lo que tiene, puede hacer esto y muchísimo más. Por eso el hashtag de Podemos Hacer Más. Esta NDC desde sociedad civil también considera de manera fundamental
todas las cuestiones transversales de transparencia, justicia climática, transición justa y perspectiva de género. ¿Y cómo las incorpora a las NDC, a la NDC, perdón? Ahí, como está en este recuadro al lado derecho. No me voy a detener más porque estoy sobre el tiempo. Y hoy en día, la NDC desde sociedad civil también tiene una ruta de implementación que está hecha, en la que existen 45 medidas, o sea, de las 88 medidas que hicimos en 2022 en la NDC, hicimos una ruta de implementación, hicimos un filtrado con base en qué criterios, en el potencial de mitigación y en criterios estratégicos que tienen que ver con transparencia, justicia climática, transición justa y perspectiva de género, y se eligieron 45 medidas que son el corazón de la ruta de implementación de la NDC desde sociedad civil. Esto es un poco como las gráficas que salen del escenario no condicionado. Estos son los porcentajes que tenemos en transporte, electricidad. Bueno, la NDC desde sociedad civil aborda estos 6 sectores: transporte, electricidad y eficiencia energética, AFOLU, residuos, petróleo y gas e industria. Y estos son los potenciales de mitigación que se estiman en la NDC de Iniciativa Climática de México. Esta es un poco la metodología. Básicamente es un análisis enfocado a los 6 sectores que acabo de mencionar, con un altísimo grado de detalle sectorial y un enfoque técnico híbrido entre backcasting y forecasting para tener el punto medio y la estimación tendencial, ¿no? Tenemos 88 medidas perdón, en la NDC. Les decía que 80 en el escenario no condicionado y 8 en el escenario condicionado. Y acá decía que la ruta de implementación tiene 45 medidas. ¿Y cuánto cuesta implementar la NDC desde sociedad civil? Pues esto, el 83% de la mitigación resultó costo efectiva. Como es lógico de pensar, es mejor invertir hoy y no estar llorando mañana. Es mucho mejor invertir 13.205 millones de dólares al año para tener beneficios que ascienden a 19.610 millones de dólares al año. Entonces, no tiene caso seguir postergando acciones, la implementación de 88 acciones que podrían obviamente traslaparse de una manera técnicamente sólida, socialmente y culturalmente acordada, en fin, pero queremos que sea el ejemplo y el insumo para quien lo quiera tomar. El gobierno de México, el gobierno de Costa Rica, el gobierno de Argentina, el gobierno de Perú, el gobierno de quien quiera, la sociedad civil de cualquier país, no importa, o sea, esto es para todos. El documento es público, los 2 documentos, el anexo técnico y el documento de política narrativo están en la página web. Entonces, quien quiera puede tomar esto, jugar con los números y decir, ok, los beneficios para mi país son estos. Imagínense para la región, imagínense para el planeta. Y bueno, ¿quién contó esta historia? Iniciativa Climática de México, que es esta organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Pues muchos tenemos el enorme honor de que conozcan lo que hacemos desde hace más años que 2022. El alma de Iniciativa Climática de México es generar ciencia para elaborar y implementar y medir el avance en la política pública climática con base en elementos científicos absolutamente sólidos, trazables, verificables, eso, ¿no? Como quirúrgicos casi, o sea, hay un cuidado extremo en cada presentación, en cada modelo que se hace, en cada sector que se elige, en cada acción que se planea. Y además, pues ofrece asesoramiento técnico pro bono a instituciones del gobierno federal, estatal, etcétera. Ahí está nuestras redes sociales, el documento disponible en la página web. Y regreso a la promesa climática y como desde ICM queremos que esa promesa sea una realidad. Y eso es todo y les agradezco muchísimo su atención durante este tiempo y bueno, abierta a preguntas, comentarios, lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana. Los que puedan hacerle un aplauso digital. Muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias también a ICM, que de hecho ha sido pues compañero de Climate Reality mucho tiempo y los apreciamos muchísimo por su trabajo en el país en el que estamos nosotros. Entonces,
Pues ya, empecemos un poco con las respuestas, las preguntas y respuestas, porque sé que se hicieron muchas. Me gustaría que tomáramos tal vez algunas del chat que iban un poco hacia lo mismo y después ya empezamos con las manitas levantadas. Bueno, había algunas en el chat que hablaban, por ejemplo, aquí dice Laura, ¿me podrían compartir, por favor, si las 88 medidas son todas de mitigación o también se incluyen medidas de adaptación? Y va un poco también por lo que dice Hugo, que dada la innegable falla global para detener el incremento del calentamiento global, ¿no debería de establecerse un compromiso similar a las NDCs, pero con un enfoque de adaptación en cada país? ¿Cómo funciona esto, Mariana? ¿Son solamente medidas de mitigación o también se hablan de otros aspectos? Es súper interesante la pregunta, muchísimas gracias. La NDC es de sociedad civil, tiene 88 medidas de mitigación de gases de efecto invernadero. Mitigación en 6 sectores. Solamente mitigación porque el alma de ICM en ese momento estaba enfocada en mitigación. Sin duda alguna, hay que transitar a hacer el mismo ejercicio en adaptación. Sin embargo, en adaptación, todo lo que tiene que ver con adaptación, ustedes bien saben que es mucho más difícil ponerlo en blanco y negro y los cobeneficios, pues es difícil medir de esta manera tan sistemática cobeneficios. Entonces, Iniciativa Climática de México sin duda está dedicando un esfuerzo grande a todo el tema de adaptación, pero no en la misma medida que lo hace para mitigación. ICM está enfocada y dedicada a mitigación. Eh, pero en términos globales, creo que yo siempre he hecho muchísimo énfasis en que las grandes cantidades de fondos globales dedicados al fondo de adaptación, por ejemplo, de pérdidas y daños, etcétera, como países tenemos que ser muy cuidadosos en que no se nos vaya la balanza al lado de la adaptación y comencemos a adaptar en lugar de continuar mitigando. O sea, si la línea, todos lo sabemos, la línea entre mitigación y adaptación es realmente muy delgada y muy difusa. ¿Cuándo estás adaptando mientras mitigas y cuándo estás mitigando mientras adaptas? Es un círculo y tenemos que tener eso claro. Entonces, muchísimas de estas medidas tienen beneficios directos o cobeneficios directos para adaptación porque reconocemos este problema intrincado, ¿no? Que se llama en psicología ambiental, problemas intrincados que requieren soluciones intrincadas. Cuando tienes en la mesa más de un elemento que es parte del problema, pero también es parte de la solución. Entonces, pues las políticas tienen que ser muy sabias en eso, cómo las ejecutamos y cómo las medimos. Tenemos que ser muy exigentes, muy cuidadosos y muy sabios para que esos problemas intrincados cada vez sean menos un problema y cada vez sean más una solución. Gracias, Mariana. Tomemos algunas preguntas. ¿Te parece si lo hacemos de dos en dos para que no Sí, sea sí, tanto adelante, por tiempo? supuesto, claro. Vale, a ver, primero Claudia y después Hugo. Hola, ¿qué tal, Mariana? Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfectamente Ah, ya, bien. perfecto. No, simplemente una aclaración. Estoy un poco confundida cuando dices NDCs de la sociedad civil. ¿A qué se refiere? ¿Son NDCs o son acciones o proyectos que se necesitarían, por lo que estuve viendo ahí en tu gráfica, necesitarían implementarse alrededor de ciudades para la sociedad civil, transporte, movilidad, cosas por ese estilo? Y esa es una pregunta. ¿O son proyectos que desde tu organización están proponiendo para que se incluyan en los próximos NSDC de México? Ahí me confundí. Gracias. Contesto muy rápidamente. Se llama NDC desde sociedad civil porque la hizo una organización de la sociedad civil y es una propuesta que surge desde la sociedad civil. Nosotros no somos gobierno, no somos academia, somos sociedad civil. Y las 88 medidas que ahí se propone las puede adoptar, 88 medidas para 6 sectores: transporte, petróleo y gas, eficiencia energética y electricidad, AFOLU, residuos y no me acuerdo cuál es el sexto, se me olvidó, pero esos 6 sectores, las 88 medidas que se proponen para esos 6 sectores las puede adoptar
el gobierno de México, la sociedad civil de México se pueden convertir en proyectos, las puede guiar también la academia y muchas de ellas pueden ser ejemplo inspirador, replicable con sus propias condiciones para cualquier otro país. Es decir, electromovilidad, por ejemplo. Tomemos el caso de una medida para transporte. Electromovilidad, pues eso es algo a lo que tenemos que transitar todos los países. La medida de electromovilidad describe todas las condiciones habilitantes, los porcentajes de mitigación, cuánto cuesta implementarla para el caso de México, cómo hacerlo, qué gobernanza se necesita, qué arreglos institucionales, etcétera. Entonces, eso lo puede replicar cualquier otro país. Súper, gracias, Mariana. Gracias, Hay una pregunta Mariana. rápida aquí. ¿Dónde pueden las personas que no son de México consultar las NDCs de sus países? En la página de Naciones Unidas, ahorita la pongo en el chat, pero ahí está la página de NDCs. Ustedes pongan en su explorador NDC ONU, países, y va a salir, salen absolutamente todas las NDCs de los 196 países firmantes, quienes han presentado 2015, 2020 y quienes incluso eh, ya han presentado 2025. Gracias, Mariana. Bueno, ahora vamos con Hugo. Sí, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Mariana, por tu excelente presentación. Yo quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Podrías ilustrarnos un poco respecto a cuáles son las maneras de hacer interacción con el gobierno en turno en nuestro país para hacer trabajo conjunto de esta propuesta de los NDCs desde la sociedad civil? Se está actualmente trabajando con el gobierno en turno, se está actualmente trabajando con quienes van a tomar la estafeta en este cambio de gobierno que está próximo a darse. Muchas gracias. Hablas de México, ¿verdad? Hablo de México, sí. Sí, sí, en términos generales, para no acaparar la atención a nivel Latinoamérica, sí, sí hay esfuerzo desde Iniciativa Climática de México. Se están elaborando diversos documentos, insumos técnicos. De entrada, esta NDC, tanto el documento narrativo de política como el anexo técnico, son públicos en la página web de ICM. Entonces, eso está para que quien quiera, quien sea del gobierno de México, de los equipos de transición o de los próximos que tomarán la estafeta, etcétera, puedan consultar y utilizar esto y además pues se empezarán a mantener, a sostener diálogos de colaboración. Dije que a nivel federal México está haciendo la ruta de implementación de la NDC, entonces están haciendo foros regionales. Ahí también estamos participando, ofreciendo insumos, no solamente de la NDC, Iniciativa Climática de México, sino en general de mitigación y en general esta visión desde la sociedad civil de cómo avanzar en la implementación y consolidación de una política pública climática que cumpla toda esta serie de compromisos globales. Disculpa, Mariana, voy a insistir. La respuesta entonces es actualmente sí se tiene una interacción con los gobiernos, hay un diálogo directo o, como creo que entendí, es solamente ponerse presente en los foros que determina el gobierno. ¿Cómo es Ajá, este es diálogo? ponerse presente en los foros que ofrece el gobierno y en muchos casos a nivel subnacional hay un diálogo directo a través de un impecable trabajo de la comunidad climática mexicana y WRI, que es World Resources Institute, y también ahí te invito a que veas la página de la comunidad climática mexicana para que veas todo el trabajo que se ha hecho a nivel subnacional en conjunto con WRI, Iniciativa Climática de México, Muchas que es súper gracias. interesante. De nada, con Gracias. gusto. Gracias. A ver, hagamos el 2 por 1. Antonio y Sí, Cris. Gracias, Sofía. Gracias, Mariana. Yo quiero preguntar, presentaste el costo que tendría anual hacer estas políticas y los beneficios que tendría, y son grandísimos los beneficios comparados con el costo. Yo como activista y como experto también en políticas públicas y legislaciones y demás,
Soy consciente de que muchas veces nosotros presentamos los beneficios de acuerdo a lo que vemos nosotros y no presentamos a veces muchos costos que no van solo sobre dinero, costos políticos y costos de un montón de cosas. Y me pregunto, en estos costos que ustedes presentan, ¿qué tanto hay considerado todos estos costos pues, ocultos, negativos, que van a tener los gobiernos o los países y demás? Y por eso en realidad no toman esta decisión que viendo esos números parece obvio como, oye, pues ya estaban a ganar el 50% todavía de lo que inviertan. Pero a veces no es solo así, también hay costos que no estamos presentando ahí. ¿Qué hay de eso? Gracias, Antonio. Vamos a hacer la siguiente pregunta con Cristian. Ya, mira, ¿qué es lo que quería plantear yo? Quería plantear un poco desde la experiencia. A mí me tocó trabajar en Chile y en Brasil sobre justamente la anterior propuesta de NDC. Y ahora está partiendo Chile con lo que es la participación ciudadana temprana, que se llama, para poder crear el anteproyecto de la modificación. Eh, una de las formas que lamentablemente hemos recabado en los últimos 10, 15 años es que al ser muchas de estas propuestas indicativas, muchos de los países no las están tomando en serio, entre comillas, y por lo tanto no están aplicando lo que justamente deberían aplicar tanto en cantidad y también en términos de calidad de las propuestas. Chile, por ejemplo, y lo coloco como ejemplo, y ahí viene la pregunta, creó una ley marco de cambio climático que permite regular cualquier propuesta de NDC para que sea obligatoria aplicarlas e implementarlas dentro del país. Y ahí viene la pregunta, México, ¿qué medida está tomando para que efectivamente deje de ser una propuesta indicativa y pase a ser una propuesta, no digamos coercitiva ni sancionable, pero por lo menos más eficiente respecto a la aplicación e implementación de la misma? Y si conoce la realidad de otros países que hayan tomado una medida parecida a la que tomó Chile para poder hacer esto obligatorio independientemente del presidente o del gobierno que pase, porque la mayor problemática que tiene la cultura latinoamericana es que pasa un gobierno y todo parte de cero de nuevo y quieren hacer un ANS de nuevo y quieren ver el cambio climático de una perspectiva diferente. ¿Cómo lo ve México respecto a eso y los otros países que tú tuvieras información sobre ello? Sí, bueno, respondo sobre los beneficios y costos ocultos en términos de lo que cuesta implementar una NDC y los beneficios que se reportan. No está calculado en esos números, en pesos y centavos, los costos, sobre todo políticos o sociales, ocultos que no vemos. Pero esta NDC la presentamos en el marco de la COP27 y el costo político para el país era tal que en gran medida gracias a la presentación de esta NDC en el marco de la COP27, el último día de la COP27, el entonces canciller de este país presentó el aumento de ambición. Entonces, esa es la incidencia que hacemos brindando insumos científicos, técnicos, para empujar la acción política a nivel país. Entonces, no está cuantificado en pesos y centavos o en millones de dólares, más realistamente, pero el costo político es algo que, que nos importa resaltar como una cosa que hay que evitar en la medida de lo posible si haces caso o si aceptas toda esta serie de ciencia para la política climática. Y hay una legalidad, en el caso de México, hay un marco normativo que exige el cumplimiento de los compromisos climáticos en la Ley General de Cambio Climático. Hay varios artículos que se dedican a ello, pero en términos casi coercitivos, como mencionas en el caso de Chile, eso no estoy segura, pero creo, no estoy 100% segura,
perdón, pero no tengo 100% de seguridad de que eso existe. Sí hay todo un marco normativo, ahora les presento si da tiempo la diapositiva, que obliga al cumplimiento, además de la vinculación a nivel global del Acuerdo de París. Gracias, Mariana. A ver, sé que hay muchas preguntas, pero solamente vi 3 manitas levantadas. Hagamos esas para Sí, ya ir cerrando y hacer los avisos de ocasión. adelante. Julieta, adelante. No te escuchamos. Ahora sí. Sí. Hola, buenas tardes. Mariana, muchas gracias por tu Hola. presentación. Yo soy internacionalista e historiadora del Colmex, del Colegio de México, y agradezco mucho que hayas puesto tanto énfasis en la importancia de que pensemos cómo rediseñar nuestras políticas públicas, tanto en su fase de diseño como de implementación. Creo que esto es fundamental y creo que tenemos que unir esfuerzos con la academia, con el sector público y privado, para que efectivamente no sea un esfuerzo que se desmantele cada vez que hay un cambio de gobierno. Y en ese sentido, mi pregunta para ti sería, ¿qué variables, pues sé que son muchas, pero debe haber algunas que se puedan identificar, qué variables han identificado desde su trabajo en iniciativa climática que nos unan con otros países de nuestra región, que puedan ser medibles horizontalmente, ¿no? Y que nos permitan tener pues un crecimiento no solo nacional y un avance no solo nacional, sino transregional e interregional, pues creo que la cooperación horizontal es muy, muy importante. Gracias. Gracias, Julieta. Y la última, Dante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Mariana, estimada Mariana, por la presentación. Tengo una pregunta que tiene que ver un poco, igual, si pudiera comentar quizá un poco de su opinión trabajando desde la sociedad civil. Digamos algo que se desprende un poco de lo que menciona el Climate Action Tracker y digamos también de otros como el Climate Change Performance Index y digamos estas iniciativas que surgen para evaluar los compromisos climáticos o el desempeño de los países que, digamos, durante este actual gobierno en México, los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático pues, han presentado retrocesos en gran parte porque, digamos, se optó por políticas que priorizaron el uso de combustibles fósiles, eso en primer lugar, y en segundo lugar porque se desaparecieron o se han intentado desaparecer componentes claves del aparato público que se había creado para atender los problemas ambientales, digamos, componentes que se habían creado en los sexenios anteriores, desde el surgimiento de la agenda nacional en la década de los 90, etcétera, en un poco de la historia que nos presentabas al principio. Entonces, ahí igual me gustaría un poquito, si pudieras comentar un poco desde tu experiencia, si tú ves, digamos, un poco esta vinculación entre lo que sucedió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con la reforma energética, que permitió en 2013 la participación de la iniciativa privada en licitaciones de largo plazo para proyectos de energía renovable, y un poco lo que sucedió ya en el sexenio actual, que es justamente la cancelación de estas licitaciones de largo plazo para iniciativas renovables, ¿no? De hecho, es muy interesante que justo en 2020, que fue cuando México no presentó la actualización, o digamos, presentó la actualización, nos decías tú, pero que no presentó metas más ambiciosas, justo en ese año se hizo muy viral un video del presidente de la República donde él aparecía frente a unos ventiladores, generadores de energía eólica, y él decía que, bueno, estos ventiladores en Baja California, decía, estos ventiladores pues son parte de los negocios privados, ¿no? Entonces, tú ves un poco ahí de vinculación, digamos, con el tema energético, que es un tema que en México tiene un alto valor simbólico, todo el tema de la soberanía energética, digamos, ¿cómo ves tú esta parte energética y si esto piensas tú que tuvo alguna relación, digamos, con los NDCs en México, particularmente cuando se presentaron en 2020-2022? Muchas gracias. No, gracias a ti. Respondo a la pregunta previa en términos de qué elementos comunes o qué variables hemos identificado que nos unan con otros países, que puedan ser medibles de manera horizontal y promover este crecimiento regional y cooperación
regional. El próximo conversatorio va a hablar muchísimo de eso, tiene que ver con toda la situación de reporte sobre NDC a nivel Latinoamérica, con el Transparency Check Index, pero en términos generales, para contestarte, creo que todo tiene que ver con la tabla ICTU de transparencia y cómo ahí encontramos muchísimos puntos en común. Entonces, la tabla ICTU, que es la tabla que mandata tener una NDC referente a cuestiones de transparencia y acceso a la información, es mandatoria y esa la tiene que tener toda NDC. Entonces, en esa tabla ICTU hay muchos elementos transversales en donde podemos convenir, identificar variables que están no solamente, digamos, acordadas a nivel informal, sino que están acordadas a nivel vinculante como parte de la NDC y como parte del Acuerdo de París. Entonces, para mí la tabla ICTU es fundamental para encontrar sinergias y elementos que puedan ser medibles también de manera, pues como homogénea, no estandarizada, pero sí homogénea, en la que compartamos visiones de implementación y de medición. También sería muy importante hacer esta especie de sistematización de elementos que tienen que ver con, por supuesto, adaptación y también cuestiones de justicia climática, de equidad de género y lo que ya dije de transparencia, que es absolutamente fundamental. Y bueno, Dante, yo podemos hablar mucho rato y es otro conversatorio, creo, y el tema de energía es muy importante, como bien dices, en este país y en todos en general, pero en este país ha tomado un revuelo distinto y para no entrar en polémicas ni detalles, ni es también mucha información técnica, lo único que me parece pertinente decir es lo que decía al principio de la presentación. Combatir la crisis climática en la que nos encontramos hoy en día requiere eh, infraestructura política, visión política y voluntad política radicalmente diferente a lo que tuvimos en los últimos años. No vamos a poder combatir la crisis climática si seguimos diseñando, implementando, midiendo la política pública climática como se ha hecho en los últimos años. El cambio de paradigma tiene que ser brutal, contundente, 180 grados. No podemos pensar la energía como la seguimos pensando, no podemos seguir pensando el manejo de residuos ni la generación de residuos como lo hacemos, no podemos seguir pensando el transporte como lo hacemos, no podemos seguir pensando el uso, la producción, el desecho, etcétera, de combustibles fósiles como lo hacemos. No es posible. No vamos a avanzar, vamos a avanzar a pasos agigantados hacia los 3, 4, 5 grados centígrados. Gracias, Mariana. Bueno, hay muchas felicitaciones, también preguntas en el chat, pero creo que ya no las vamos a poder Sí, cubrir. pero puse ahí mi correo, perdón, Sofi, por si Sí, me quieren escribir, lo que sea, si te escriben a ti, tú me lo reenvías. Estamos absolutamente disponibles todo el tiempo a seguir la conversación. sí, muchas gracias. Muchas gracias a ICM que la verdad se aliaron con nosotros para crear esta campaña con todo el entusiasmo, la emoción, las ganas de compartir en todo lo que trabajan ustedes, que son una institución, bueno, una organización mucho más técnica que Climate Reality. Entonces creo que en eso podemos hacer como un buen de sinergia para que vengan y nos platiquen todo lo que saben. Bueno, ya para cerrar los avisos de ocasión. Los invito a que se unan a la siguiente sesión. ICM, Iniciativa Climática de México, va a tener 3 sesiones con nosotros en esta serie de webinarios, ¿no? Estuvo hoy Mariana con nosotros y faltan otros 2 que también van a dar ellos como organización. El que sigue es sobre el balance regional, sí, el balance regional independiente que hicieron ellos, y nos van a hablar un poco de cómo hemos avanzado en América Latina en cuanto a cambio climático. Lo va a dar Mariana Gutiérrez. Y después vamos a tener un tercero con ICM también, donde vamos a hablar justamente de lo que estaban hablando ahorita, sobre la tabla ICTU, la transparencia en las contribuciones nacionalmente determinadas, que ese va a ser el próximo martes. Entonces, no se lo pierdan, vengan para que sigamos, ¿no?, construyendo el conocimiento que estamos adquiriendo aquí.
No sé si ya se inscribieron, tenemos unos 100 participantes ya en los siguientes webinarios y nos emociona mucho que podamos seguir estando pues todos juntos, ¿no? Con las siguientes organizaciones que vienen. Y bueno, la siguiente, Vero, creo que ya eso es todo lo que les teníamos que decir el día de hoy. Ya les pasamos por el chat toda la información. Hicimos un Linktree donde se pueden meter a todos los webinarios e inscribirse. Espero que ya lo hayan visto. Si no, Vero lo pasó por aquí en el chat. Y vamos a subir esta grabación a YouTube. Una disculpa porque la sesión pasada tuvimos algunos problemas técnicos y como que se grabó medio extraña, entonces no la hemos podido subir. Vamos a intentar subirla, pero si no, les prometo que de ahora en adelante vamos a tener mucho cuidado con eso para poder tenerlas como el repositorio completo en nuestro canal de YouTube, que si nos buscan en YouTube como Climate Latino, ahí les aparecemos luego, luego. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Mariana, una vez más. Nos encanta platicar contigo. Muchas gracias por unirte a la campaña desde el primer momento, por alzar la mano para venir a platicar con nosotras. Y eso es todo. Me gustaría tomarnos una foto. Exacto, foto, foto, foto. Sí, Angelita, no, gracias muchísimas por gracias a recordarme. ustedes de nuevo. A ver, abran sus camaritas para que quede constancia de que estuvimos aquí. A ver. Venga, venga, venga. Van a tener que aguantarme la sonrisa unos momentitos. A ver, primera. 1, 2, 3. Listo. La que sigue. Sonrisa. 1, 2, 3. Y última. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias a todos. Espero verles el jueves. Recuerden que vamos a estar todos los martes y jueves de este mes por acá. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Que todos y ustedes. todas tengan muy buena tarde. Felicidades. Gracias, hasta Excelente luego. todo. Saludos. Buen Gracias. fin de. Gracias. Adiós. Buenas, buenas. Gracias. Gracias. Muchas gracias.